capítulo 2, recordemos, y más adelante personas vinieron delante de Simón y él les predicó el evangelio y ellos se compungieron de corazón y le preguntaron: ¿qué haremos? Y él les respondió: arrepentíos y bautícense. ¿Qué haremos? Es una buena pregunta cuando el deseo realmente es genuino de conocer cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, espero que veamos en este pasaje, que lamentablemente es uno que muchas veces se utiliza para hablar de finanzas, otras veces se utiliza para hablar acerca de los mandamientos de Dios y cómo se puede cumplir. Otras veces se utiliza este pasaje para darnos una lección de filantropía, de que nosotros debemos dar a los pobres y que Dios nos exige dar todo lo que tenemos a los pobres. Esas no son las grandes lecciones que están aquí. Quiero que veamos que realmente había un interés en Jesús que no tenía que ver ni con el dinero, ni con los mandamientos, ni con los pobres, ni siquiera en este texto. Y creo que la clave está en el verso 21, en su segunda parte, cuando él le dice: anda, vende todo lo que tienes. ¿Y qué dice? Dáselo a los pobres, y que vas a alcanzar, y tendrás tesoro en el cielo. Ese es el tema en el texto. Todos buscamos algo, todos queremos algo, y ese algo es una sola cosa. Es la razón por la que te levantas en la mañana, es por lo que vives. Ese es tu tesoro. De hecho, el Señor Jesucristo dice que donde está tu tesoro, aquí está tu corazón. Hay algo que te entusiasma, que cuando ves que no lo vas a alcanzar o que te es quitado, te desanimas, te deprimes. ¿Dónde está tu tesoro? El tema aquí es el tesoro. Quizás algunos de ustedes vieron una de estas películas, o quizás todas, no sé, El Señor de los Anillos. Allí había un personaje muy peculiar, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Gollum. Y él decía: lo queremos, lo necesitamos, debemos conseguir el tesoro. Ellos nos lo han robado, sucios, rateros, hobbits, malos, traidores, falsos. No, eso es una línea de la película. Eso era todo. Esa era su pasión, esa era su vida. Y yo sé que en la mañana de hoy, quizás muchos de ustedes tienen a Cristo como su tesoro. Posiblemente algunos entienden que Él es su tesoro simplemente porque creen que existe un Dios y tienen algún tipo de respeto hacia eso que se llama Dios. Lamentablemente, quizás es posible que haya personas aquí que no tienen que ver nada con la fe ni les interesa y están aquí porque han sido invitados, y otros quizás porque no había algo más que hacer. No lo sabemos, Dios lo sabe, pero mi deseo es que cada uno pueda responder a la luz de este episodio de la vida de Jesús la pregunta más importante: ¿cuál es mi tesoro? Y por lo tanto, ¿para qué vivo? ¿Por qué estoy vivo? Vamos a caminar juntos por esta historia. Y a medida que avanzamos, vamos a leer mucho texto, y a medida que avanzamos, vamos a ir comentando. No se asusten, pero lo he dividido en 9 sesiones muy breves, ¿verdad? Quizás pueden ayudarnos, que vamos a ir pasando rápido. E inmediatamente vemos que hay un encuentro. En el verso 17, un hombre llegó corriendo y se postró, dice allí, delante de él, delante de Jesús. Bueno, le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Marcos no nos da ningún detalle acerca de quién es esta persona. Simplemente dice que un hombre llegó. Pero qué bueno que hay otros evangelios. Los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, cuentan también esta misma historia y nos añaden algunos detalles. Por ejemplo, nosotros podemos ver que Lucas dice que es un dirigente quien llegó delante de Jesús. Así que era alguien importante. En segundo lugar, nosotros vemos que Mateo nos da más datos. Mateo 19:22 dice que cuando el joven oyó, ¿qué está diciendo allí? Que era joven, pero también que tenía muchas riquezas. Así que ya tenemos más o menos un panorama de quién estamos hablando. Un joven, rico, prominente. Así que solteras de aquí, ese es un buen candidato, ¿verdad? Un buen prospecto, joven, con dinero, poder y con valores también, como vemos en esta historia. ¿Cómo llegó él?
Dice nuestro texto que llegó corriendo y que se postró delante de Jesús. A veces uno lee rápidamente y no se detiene en algunos detalles. El pasaje dice que Jesús se iba, pero él llega, él tenía un interés y no iba a permitir que Jesús se fuera. Él tenía una pregunta que hacer. Muchos vienen a Jesús, muchos, porque en cierto sentido les interesa la opinión de Jesús. Él tenía buena reputación. Decían de Jesús que enseñaba como uno que tiene autoridad, ¿verdad? Y muchas personas escuchaban a Jesús de buena gana. Pero eso no significaba que su interés estaba en recibir el bien que solamente él podía ofrecer. Así que este hombre, un dirigente, una persona prominente, llega con prisa debido a lo importante de su pregunta. ¿Y qué es lo que hace? Se arrodilla. Esto es impresionante. Estamos hablando de una autoridad de los judíos. Hay alguien igual que él, que fue donde Jesús, y fue Nicodemo, que también era un dirigente, la Reina Valera traduce un principal, igual que en este caso, y fue de noche a ver a Jesús, por temor. Pero este hombre viene corriendo donde Jesús y se postra en señal de reverencia. Y es impresionante porque era alguien acostumbrado a recibir honra y Jesús no tenía ningún título oficial que lo hiciera merecedor de ese trato, por lo menos humanamente hablando. Y esto nos pone a pensar, a la luz del final de esta historia, cuánto están dispuestos a hacer las personas para acercarse a Cristo, cosas que ellos puedan hacer, y sin embargo, eso no significa que están viniendo por la razón correcta. Les aseguro que ustedes y yo hubiésemos tenido una valoración, muy alta de esta persona, muy diferente a la valoración de Jesús, si es por lo que vemos de la manera como él llegó. En segundo lugar, les dije que era bastante breve, ¿verdad?, cada sesión. Hay una pregunta que él le hace a Jesús. Y esa pregunta está en el mismo texto. Él le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer? Y aquí la pregunta: para heredar la vida eterna. Esa es una pregunta con propósito, porque tiene que ver con lo que sucede después que morimos. Él estaba pensando en el más allá, después que nuestro cuerpo es depositado en el ataúd. ¿Te has preguntado alguna vez qué sentido tiene la vida? ¿Qué viene después de la vida? Hay preguntas, oigan, que son formuladas por todos los hombres. Este tipo de preguntas. Preguntas que tienen que ver con ¿de dónde venimos? Todo el mundo se hace esa pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué está mal en el mundo? No es si hay algo mal en el mundo, todos sabemos que hay algo malo. ¿Qué está mal? ¿Cómo eso puede ser solucionado? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir después que morimos? Todos los sistemas religiosos y filosóficos del mundo pretenden responder esas preguntas. Todos tienen algún tipo de respuesta. Y la pregunta que este hombre hizo tiene que ver con qué sucede después de morir y cómo yo puedo asegurar mi vida. Esto nos dice incluso que este hombre era conocedor de las Escrituras. La mayoría de los presentes, por vivir en un país eminentemente religioso, ¿verdad?, creemos en Dios y caemos en esa categoría de este hombre. Nacemos en un contexto de una sociedad con influencia cristiana, somos de Occidente. La pregunta es buena, pero hay algo en la manera en que él formula la pregunta que es preocupante. ¿Qué es? Él dice: ¿qué debo hacer? Incluso en la Reina Valera dice: ¿qué bien debo hacer? Es la manera en la que todas las religiones enfocan esa misma pregunta. Hay algo que tú debes hacer para ganar algo. Es una especie de trueque, ¿verdad? Yo vengo, algo que yo hago y entonces consigo algo, causa, efecto. Y es que el hombre entiende que debe hacer algo siempre para conseguir algo también.
Pero antes de entrar en la pregunta, el Señor Jesucristo no responde, no. Hay una aclaración que debe ser hecha antes de responder la pregunta. Si lo notaron, y estoy seguro que sí, Él llamó a Jesús de una manera muy particular. ¿Cómo? Maestro bueno, Él le dijo. Y Jesús no iba a pasar por alto ese adjetivo. Así que antes de responder a su pregunta, Jesús le hace una pregunta a él. Y la pregunta está en el verso 18. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solamente uno. ¿Quién? Dios. Solamente Dios es bueno. Hermanos, y eso me encanta. ¿Por qué? ¿Estaba diciendo Jesús que Él no era Dios? Porque Él está diciendo, ¿por qué tú me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Hermanos, es una lástima cuando vemos personas, por ejemplo, los llamados testigos de Jehová, tomar textos como estos, supuestamente para probar que Jesús no es Dios. Miren, Él está diciendo, no me llames bueno, porque bueno es Dios. Sin embargo, ese no es el punto aquí en lo absoluto. Rápidamente voy a pasar unos textos. Felipe, tanto tiempo ya estoy entre ustedes y todavía no me conoces. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 10:30, Él y yo somos uno. Filipenses 2:6, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Colosenses 1:15, Él es la imagen, oigan, del Dios invisible, está diciendo allí, el primogénito de toda la creación. Una nota con lo de primogénito, no tiene que ver con la primera criatura, Él es el principio. Y la primogenitura es un derecho. No necesariamente habla acerca del nacimiento. De hecho, Jacob tomó la primogenitura de Saúl. Eso quería dar solamente esa nota. Entonces, ¿por qué el Señor respondió así? Eso es algo que tenemos que resolver, no simplemente dejarlo allí. Porque la única manera aceptable de venir a Jesús es reconociéndolo como Él es. Antes de tú preguntarme aquello, ¿quién soy yo? ¿Por qué tú me llamas bueno? Algunos llaman a Jesús maestro, lo consideran un buen hombre, lo consideran alguien capaz, alguien a quien respetar. Y porque Jesús no iba a pasar eso por alto, fue que con aquella mujer, ¿recuerdan cuando Él le dice, yo tengo un agua de la que tú debes beber? Y ella le dijo, dame. ¿Qué dijo él? Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién te dice, dame de beber? Cuando ella le pide, ella le dice, búscame tu marido. Tú debes conocer que yo soy Dios. Y la respuesta de ella, ¿acaso tú eres un profeta? Ella entendió que le estaba diciendo algo. En una ocasión, le pregunta Jesús a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Qué decían? Un profeta, Juan el Bautista, Elías. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Recuerda la respuesta de Simón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el enviado de Dios, tú eres Manuel, Dios con nosotros, tú eres el Mesías esperado. Esa es la respuesta adecuada. De todas maneras, el Señor continúa hacia adelante con el hombre de nuestra historia. Es como si Él le estuviera diciendo lo siguiente. Muy bien, joven, tú me has preguntado algo y yo te voy a responder. Tenemos dos maneras de tratar con este asunto, pero ambas conducen al mismo lugar. Tú puedes venir a mí y reconocerme como Dios y Salvador. Y ese es el camino más corto, ¿verdad? Y yo te voy a decir que yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie va a decirlo por mí. Pero si no me recibes como tal y quieres chocar con los deberes de la ley, vamos para allá. Eso es lo que le está diciendo. Y entonces procede a poner delante de él las demandas de la ley. Este hombre tenía dos opciones. ¿Por qué me llamas bueno? El segundo camino es el que tú quieres. Si quieres entrar en la vida, obedece. Y aquí está la versión de Mateo, que enumera los mandamientos. Tú lo conoces, aquello, y amar a tu prójimo como a ti mismo, todo eso. Y es interesante, en esta versión de Mateo, que el hombre le pregunta, ¿cuáles?
¿Cómo son los mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Oh, ¿cuáles mandamientos deben ser guardados? ¿Saben por qué? Les dijo cuáles. Los hombres siempre quieren que le den listas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué cosas? Dime 5 cosas que yo debo hacer. Y pasan cotejo rápidamente. Eso fue lo que él hizo. Por supuesto. Porque eso es consistente con la pregunta que él hizo. ¿Qué debo hacer? Una lista delimitada parece ser algo alcanzable. Pero ¿saben algo? El Señor no daba listas. Nunca dio lista. En realidad, Él siempre proponía imposibles de alcanzar. Él dice, el que quiera a su familia más que a mí, no es digno de mí. Él dice, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. ¿Es fácil eso? Oh, no. Si tu ojo derecho te hace pecar, ciérralo. Sácalo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. No te dice que te la amarres, ¿verdad? Sin embargo, Jesús procede y le da una lista de mandamientos, de manera que aquel hombre se evaluara a sí mismo. Lo que nos lleva en quinto lugar a la respuesta del joven. Ahí hay un cotejito, ¿verdad? Todo está bien. Maestro, él está diciendo allí, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Todo eso. ¡Wow! Maestro, pasé la prueba. Saqué un 100. Sin duda que el Señor estaba delante de alguien que tenía un alto concepto de moralidad. Posiblemente este joven era más moral, por decirlo así, que todos los discípulos. ¿Sí? Quizás en su mente estaba, si tú no hubieras conocido a alguien antes, tú me escoges a mí antes que eso, entonces, ¿qué son ellos? Bueno, ni sé. Él se sentía superior. Incluso la pregunta que refiere allí, ¿qué más me falta? Cuando él está hablando con Jesús, parece ser de alguien, no que está buscando saber qué debe hacer, sino alguien que está buscando aprobación y lucir perfecto delante de Jesús. Sin embargo, lamentablemente, oigan hermanos y amigos, los que piensan así, que tienen algo que presentar delante de Jesús, delante de Dios, fallan por lo menos en 2 cosas. En primer lugar, no reconocen realmente de lo que es capaz el corazón humano. Cuando Pablo habló de sí, él dijo, él salvó pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y aún él, habiendo sido creyente, sabía de lo que él era capaz. Un hombre conforme al corazón de Dios, como lo fue David, fue capaz de lo peor. Pablo sabía que era capaz de lo peor. David sabía que en maldad había sido formado y que su pecado estaba siempre delante de él. Pero ese tipo de personas también ignoran, no llegan a comprender que tienen la necesidad de un Salvador. Hay cosas que no pueden lograr, realmente nada. El hombre no puede reconciliarse con Dios por sí mismo. Ningún esfuerzo que hagas es suficiente, ninguno. Nuestras mejores obras, dice el profeta, son como trapos de inmundicia. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos las fuerzas que solamente Cristo puede dar. Él dice que separados de Él, nada podemos hacer. Nada, no es algo. No es que yo haga un 50% y Él pone un 50%, Él lo pone todo. Todo. Uno de esos hombres, un fariseo, ¿recuerdan? Vino delante al templo a orar. Y dice, doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo ayuno, yo hago esto, todo eso. Y la palabra dice, oraba consigo mismo. O sea, Dios no lo estaba escuchando. Era una oración para que Dios le dijera, te felicito. Lo mismo que este hombre. Es ese tipo de hombre que Jesús le dice, los sanos no necesitan médico. Los que se creen sanos. Normalmente la evaluación de los hombres que hacen sobre sí mismos es buena. Incluso algunos llegan a decir, cuando le preguntan acerca de su vida, bueno, yo ni mato ni robo.
Y entienden, otros entienden que hago algunas cosas malas, pero si lo ponemos en una balanza, yo soy mejor que incluso de muchos de esos que van a la iglesia los domingos. Me parece que este hombre, de nuevo, no vino buscando ninguna respuesta del Señor. Y algunos vienen así. Creen que Jesús los necesita. Creen que la iglesia los necesita. Creen que sin ellos nada va a funcionar. Creen que Dios no puede prescindir de ellos. Hermanos, Dios usa lo vil. Y personas que son como cuarto bate, como Esteban, tuvo solamente un discurso, ¿verdad? Y murió. Y a veces uno dice, ¿por qué no vivió más tiempo? Porque Dios no necesita a nadie. Dios usa a las personas y eso es un privilegio de estar sirviendo en lo que Dios está haciendo en el mundo. De nuevo, el ser perfecto no es la meta, y lo vemos eso en sexto lugar, porque Jesús entonces, viendo que él sigue por su mismo camino, pone su demanda entonces. ¿Cuál es la demanda de Jesús? Lo mira a ese hombre y le dice una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. De nuevo fíjense que ser perfecto no es la meta. La meta es tener tesoro en el cielo. Ser perfecto es lo necesario para obtener el tesoro deseado. Y para eso le faltaba una sola cosa. Una cosa te falta. Pero esa sola cosa lo es todo. No era que le faltaba un detalle, no. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que yo me voy de viaje la semana que viene porque Silverio me invitó en un avión para ir para Colorado a esquiar. Yo no sé esquiar, pero digamos que voy, consigo los equipos, voy, tengo mi pasaporte, bien, ya tengo con quién ir, tengo el lugar que me va a recibir, pero cuando llego a migración, la visa está vencida. Yo tenía una lista de 10 o 15 cosas que hacer, fue un solo detalle. Pero por ese detalle, yo no voy a ningún lugar. Así que esa cosa que le faltaba a él, lo era todo. Realmente esa persona pensaba que el cielo se gana o se merece. Él no podía entender que los mandamientos de Dios fueron dados, no con el propósito de que los pudiéramos cumplir, sino para que entendiéramos que no podíamos cumplirlo y que necesitábamos un Redentor, Jesucristo, que pagara y que cumpliera toda la ley, viviendo una vida perfecta y pagara por nuestros pecados en la cruz y que luego resucitara para que supiéramos que el sacrificio fue aceptado por Dios y que tenemos por esto seguridad. El verdadero alcance de la ley nos da el Señor Jesucristo. Ustedes han oído que no matarás, pero aquel que mira a su hermano y se enoja o le dice necio, ya ha cometido homicidio. Ese es el tipo de lenguaje que usa el Señor Jesucristo. Han oído que no se debe cometer adulterio, pero si tú miras a alguien con los ojos inadecuados, ya tú has cometido adulterio. Y te pregunto, ¿nunca has hecho nada de pensamiento? ¿De palabra? ¿De hecho, por supuesto? ¿Alguna vez has deseado ahogar a alguien? ¿Algún político? ¿A un jefe? ¿A un conductor en la calle? Yo sé que aquí no, pero en Santo Domingo. ¿Qué le pide el Señor? Solo le da una muestra de cuán equivocado él estaba. Él le dice, da lo que tiene a los pobres y sígueme. Aquí no hay de nuevo un llamado a la filantropía, aquí no hay un llamado a la pobreza para poder venir a Jesús. Pero lo que Jesús le dijo fue demasiado para él. ¿Por qué? Él quería el cielo, pero los placeres celestiales no eran su tesoro. Y quiero llamar la atención sobre esa pequeña frase que está arriba de nuestro texto. Bueno, lo tienen en el pasaje de Marcos. Jesús lo miró
con amor. Jesús le amó, dice la versión Reina Valera. Y esto es estremecedor. ¿Por qué? Jesús sabía lo que iba a suceder a partir de este momento. Él es Dios, pero le amó. La estaca que él iba a clavar en el corazón de ese hombre en ese momento, lo hizo por amor. Él no podía pasar por alto y dejar a este hombre completamente ciego y equivocado. No le hubiera hecho un bien. En ese momento él sabía lo que iba a suceder. Jesús le había dado la oportunidad de oro, posiblemente la única oportunidad que iba a tener en su vida. La ocasión para que él finalmente se viera como realmente era y pudiera disfrutar de Cristo por siempre. Y algunos reconocen sus pecados fácilmente. Sus pecados son tan evidentes que se arrastran porque saben que merecen la justa condenación y se apresuran a venir a Jesús. Como aquel hombre recaudador de impuestos que estaba al lado del fariseo que mencionamos hace un momento, que dijo, se había quedado a cierta distancia, ni siquiera, ahí está el texto, ¿verdad? Dice que se golpeaba el pecho, no podía levantar la vista. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. No hay nada que yo pueda traer delante de ti. Yo no merezco nada, lo que quiero es misericordia, compasión. En séptimo lugar, lamentablemente, la decepción y la partida. Esto pudo haber sido el inicio de una vida gloriosa. Sin embargo, se fue decepcionado. Se fue. Marcos nos dice que cuando oyó esto, ese hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. De nuevo, no tiene que ver con el dinero, necesariamente. Algo se interponía entre Cristo y él. El amor a las riquezas, como dice Santiago. Este hombre era un idólatra. Así que él no cumplía el primer y gran mandamiento: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Él amaba el dinero más que a Dios. Y este hombre no era lo suficientemente sensible para las carencias de los demás, porque tampoco estaba dispuesto a dar a los pobres. Así que aquellos 10 mandamientos que él decía cumplir, no lo cumplía, porque se resumen en dos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ninguna de las dos cosas. Y es verdad que el Señor no nos pide a todos repartir nuestras posesiones, pero sí por amor, Él nos va a quitar aquello que amamos más que a Él. Solo cuando eso ocurre, abrimos nuestros brazos y lo abrazamos a Él. Este hombre se fue triste. Él llegó eufórico y se fue apagado. Eso ocurre muy a menudo en los partidos de soccer, ¿verdad? De pelota. Todo el mundo exhibe sus gorras, viene con bandera, y cuando pierde el juego se van, aquí decimos, con el rabo metido entre las piernas. Eso mismo sucedió. La conclusión de Jesús. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. A propósito, estoy leyendo la versión, en este caso de Mateo, la versión de Reina Valera del 60. Porque la palabra clave aquí es confiar. Esa es la palabra. Confiar. ¿En qué tú confías? Qué interesante que Marcos dice los que tienen riqueza y después dice los que confían en la riqueza. Aquello en lo que confiamos es lo que nos brinda seguridad. Y ese es el lamento que hay detrás de las palabras de Jesús. En el caso de este hombre, su dinero le daba bastante estabilidad.
Dios no era aquel a quien él acudía cada día para obtener el oportuno socorro. Él no necesitaba orar para decir, dame el pan de cada día, porque él lo tenía. La religión era más bien aquello que complementaba una vida envidiable. Es como si yo fuera a pedir un sándwich en algún lugar de jamón y queso y me dicen, ¿con tomate o sin tomate? Yo digo, bueno, con tomate o sin tomate. Es con Cristo o sin Cristo. Es algo que se añade a la vida. Y no es así. Algunos tienen vidas con cierta moralidad, familias estables, sus problemas resueltos, una cuota de filantropía, una vida social activa, y solamente necesitan algo más que la religión les puede ofrecer para complementar una vida perfecta. ¿Confías en Dios siempre o solo clamas a Él para resolver aquello que no puedes resolver cuando ya no tienes cómo hacerlo humanamente hablando? ¿Sabes cómo puedes saber que tanto dependes de algo? ¿Qué tan desesperado te ves cuando no lo tienes? Finalmente, nosotros vemos que el tesoro puede ser alcanzado. Gracias a Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Se dan cuenta que ellos sabían que no era un tema de finanzas? Ellos no dijeron, ¿cómo un rico va a llegar al cielo? Ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. ¿Quién puede entonces ser salvo? Esta historia comenzó con una pregunta. La pregunta de aquel hombre prominente. Y ahora también concluye con una pregunta hecha, y en esta ocasión por los discípulos de Jesús. Aquel hombre quería saber cómo se puede obtener el cielo. Y parece que los discípulos están también atrapados en el mismo tipo de evaluación que lleva a los hombres a darse cuenta que no hay una manera de satisfacer las demandas de Dios. Ellos entendieron esa parte. ¿Quién puede ser salvo? En otras palabras, es imposible. Esa es la respuesta. Es imposible hacer algo para obtener el cielo. Pero Jesús dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Escuchen, pongan atención, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Y eso es lo que deben entender los hombres. Finalmente, he aquí la clave de todo esto. Los tesoros celestiales solamente pueden ser adquiridos cuando Dios obra en el corazón del hombre. Y el hombre reconoce que no puede hacer nada, que está completamente perdido. Y esa es la gran noticia de nuestro pasaje. Hoy hay esperanza en nuestro Dios. Esa es la enseñanza. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuál era la demanda entonces de Jesús para obtener la vida eterna? Abrazarlo a Él. No son dos demandas. Algunos han dicho, da lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Pero si nos devolvemos un poquito en el texto, Jesús dice, hay dos cosas que te faltan. Una sola cosa te falta. ¿Saben lo que sucede? Que si yo tengo este micrófono aquí y quiero la Biblia, ¿qué debo hacer? No tiene que ver con esto. Es que yo no puedo confiar en Jesús si estoy confiando en algo más. Yo no puedo abrazar a Jesús con una mano y quedarme con lo que yo tengo en otra mano. No son dos demandas. Es un solo acto. Dios solo está en un corazón que realmente no tiene nada más en qué confiar. Los hijos de Dios no son los que más cumplen los mandamientos. Son hombres y mujeres que, conscientes de su pecado, vienen a Cristo clamando por ayuda, y Él los recibe y los salva. Y ellos tienen una plena relación de dependencia con Él, porque ellos reconocen que Él y solo Él es su tesoro. Todos los días de su vida miran al cielo. Tengan algo con qué comer, tengan algo con qué resolver, tengan un empleo seguro o no
tengan nada, porque ellos saben que si tienen, ha venido de Él; si no tienen, Él les suplirá en el momento adecuado. Quiero dejar una breve anécdota en sus corazones que nos muestra la diferencia de aquellos que son buenos religiosos, personas que conocen de Dios o añaden a Cristo a su vida, y aquellos que realmente tienen una relación con Jesús como su tesoro, sabiendo que Él es su pastor. Sabemos que las ovejas son totalmente dependientes. Sabemos que cuando el Salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, es porque si Jehová no fuera mi pastor, todo me faltaría. Y precisamente se cuenta que en un lugar, quizás como este, pero no era una iglesia, un lugar donde estaban personas compartiendo, allí identificaron a un poeta, un declamador, que era muy reconocido, muy reputado, y alguien dijo: queremos que venga y nos declame una poesía. Él se levantó, todo el mundo aplaudió, y cuando estaba allí delante, él preguntó: ¿qué ustedes quieren que yo declare? Y un anciano que estaba en el salón le dijo: el Salmo 23. Y a él le pareció extraño que, conociendo tan buenos poemas, le pidieran este salmo, pero para que supieran el vasto conocimiento que tenía, precisamente él se lo sabía de memoria. Y comenzó con esta voz fuerte, con la tonalidad apropiada: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y daba los énfasis adecuados de una manera extraordinaria. Y cuando terminó, todo el mundo se puso de pie y aplaudió por la excelencia de lo que había hecho. Pero él, al final de la declamación, dijo: ahora yo quisiera que, ¿dónde está así el anciano que me pidió que declamara este salmo? Que venga y que lo haga él. Por supuesto, el anciano no era un declamador, apenas podía hablar, pero vino lentamente y aceptó el recitar el salmo con una voz quebrada, casi sin poderse escuchar. Pasó por las líneas de este salmo de una manera que su corazón estaba compungido por lo que significaban estas palabras para su vida. Cuando terminó, todo el mundo estaba en silencio, llorando. Y para el gran declamador fue obvio lo que había ocurrido. Y no se pudo quedar sentado. Se puso de pie y dijo: lo que sucede es que yo conozco el salmo, pero él conoce al pastor del salmo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque pasamos nuestras vidas haciendo cosas, esperando tu agrado. Y tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. No somos nada fuera de ti, y nunca lo seremos fuera de ti, y lo somos porque nos ves a través de tu Hijo. Yo te ruego por cada persona en este lugar que se haga la pregunta: ¿por qué vivo? ¿Qué hago en este lugar? ¿Dónde está mi confianza? ¿Es mi fe algo que se añade a mi vida y que utilizo como una tabla de salvación en los momentos de desesperación? ¿O realmente Jesús es mi tesoro siempre? Que tu Espíritu Santo obre en cada vida y traiga convicción de pecado, si los hay. Siempre los hay. Porque batallamos con nuestros ídolos, con aquellas cosas que se interponen entre tú y nosotros. Pero que habiendo reconocido el mal, vayamos a la cruz de Cristo, en quien siempre hay perdón. Gracias por proveer a tu Hijo precioso. Ayúdanos a verlo con los ojos espirituales y que busquemos tu reino, tu justicia y todas aquellas cosas que consideramos valiosas en este mundo vengan a través de ti. En Jesús oramos. Amén.